Mientras el incienso aún impregnaba la iglesia de San Sebastián en Valencia y el ataúd de mi hijo acababa de cerrarse, ella entró. Clara Montero, la exesposa que lo había abandonado 16 años atrás. Con tacones agudos y un vestido que parecía hecho para otra ocasión, cruzó el pasillo exigiendo los 24 millones de euros de la herencia como si tuviera derecho a ellos. Lo que sucedió a continuación desenmascaró a cada persona presente y desató una batalla que jamás pensó perder. Pero antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad de España nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron esa tarde húmeda de noviembre, mi corazón ya estaba destrozado. El ataúd de mi hijo, pulido y solemne, reposaba frente al altar, rodeado de lirios blancos, sus preferidos desde niño. El órgano acababa de callar tras interpretar su himno favorito, dejando un silencio tan denso que parecía tragarse el aire mismo. Fue en ese instante sagrado cuando apareció. Clara Montero irrumpió en la iglesia como quien asiste a una negociación, no al funeral del hombre al que había dado la espalda hacía tanto tiempo. El eco de sus tacones de aguja retumbó contra las piedras centenarias, arrancando miradas de reproche de todos los presentes. Su vestido negro, ajustado y brillante, más propio de una gala que de un duelo, la envolvía con una arrogancia evidente. Lo peor no fue su atuendo ni su entrada. Fue la sonrisa. Esa curva fría en los labios que heló mi sangre. Estoy aquí para reclamar lo que me pertenece, anunció con voz clara ensayada, proyectándola para que resonara bajo las bóvedas. Los 24 millones de euros que mi esposo dejó. Como su esposa legal tengo pleno derecho. El murmullo se extendió entre los bancos. Algunos dejaron escapar un jadeo, otros bajaron la mirada incrédulos. Yo no me giré de inmediato. Mis ojos permanecieron en la placa de latón, con el nombre de mi hijo brillando en el ataúd que aún no había tocado tierra. Ella, como un buitre, ya rondaba lo que quedaba de él. Lo que brotó en mí no fue tristeza, sino un fuego abrasador que me subió por el pecho y me apretó la garganta. Una furia serena contenida que se acomodó detrás de mis costillas. Mi difunto esposo siempre decía que yo tenía la paciencia de las murallas viejas de esta ciudad. Ese día necesité cada fragmento de esa fortaleza. El joven abogado de Clara a su lado sudaba mientras hojeaba una carpeta verde. Su voz temblaba al intentar leer los documentos. El joven abogado tartamudeaba mientras mencionaba términos como estado civil, derechos de supervivencia y cláusulas que ni siquiera había leído con detenimiento. Lo que él ignoraba era que Clara Montero había renunciado a todo derecho en el acuerdo de divorcio firmado y archivado hacía más de una década. Respiré hondo y giré la vista hacia mi izquierda. Allí estaba Teresa Vidal, mi abogada de confianza, sentada en silencio, con una carpeta de cuero apoyada sobre su regazo. Con un leve movimiento de cabeza, me indicó que aún no era el momento. «Espera», decían sus ojos. Los susurros se extendían por la iglesia de San Sebastián como una ola que golpea la costa. La irrupción de Clara no solo había destruido el silencio, también había destrozado el frágil equilibrio que yo intentaba mantener en esa tarde oscura de noviembre. Algunos asistentes bajaban la mirada, incapaces de tolerar el espectáculo en medio del funeral. Otros me observaban con expectación, casi deseando que me quebrara bajo la presión. Pero no lo hice. Lentamente me giré hacia ella. Clara me sostuvo la mirada altiva, convencida de su triunfo anticipado. Levantó la barbilla, proyectando seguridad. Quizás esperaba lágrimas súplicas o un arrebato. Lo único que recibió fue mi calma, y ese gesto la incomodó porque elevó más la voz con un tono desafiante. «No he venido a pelear», dijo. «Estoy aquí para reclamar lo que me corresponde legalmente». Fue entonces cuando respondí, mi voz más fría que la suya, firme, sin un temblor. «Ya no eres su esposa. Eso terminó hace 16 años.
Un instante de duda cruzó su rostro. Su abogado hojeó papeles con nerviosismo, murmurándole al oído, pero yo pude ver el desconcierto reflejado en sus ojos. Ella esperaba que yo estuviera demasiado rota por la pérdida para reaccionar, que no conociera la ley ni los documentos que protegían la herencia de mi hijo. Entonces, Teresa se levantó. Sin teatralidad, sin necesidad de palabras, entregó al sacerdote un sobre sellado. Era el decreto de divorcio autenticado y registrado. En él, Clara Montero había renunciado explícitamente a cualquier reclamo económico futuro. El silencio posterior fue más atronador que un trueno. Nadie se atrevió a pronunciar palabra. Un anciano tosió en el fondo, alguien murmuró: «Un Dios nos ampare». Clara miraba alrededor esperando que alguien la defendiera. Nadie lo hizo. No me sentí victoriosa ni altiva. Solo permanecí firme. Habían sido 15 años de criar a mi hijo, sola, enfrentando sus enfermedades, sus sueños y sus derrotas, mientras ella brillaba en otros escenarios. Esa tarde, frente a su tumba, lo único que hice fue cumplir con la verdad. Estuve presente en cada sesión de quimioterapia, en cada operación, en cada madrugada en que el dolor lo hacía gritar, y yo sostenía su mano para que no se sintiera solo. Clara Montero, en cambio, estuvo ausente. Desaparecida durante 16 años, volvió únicamente cuando el dinero se convirtió en un botín atractivo. Cuando finalmente me giré para salir de la iglesia de San Sebastián, no miré hacia atrás. Teresa caminaba a mi lado, nuestros pasos lentos y firmes, como si avanzáramos hacia una batalla que apenas comenzaba. Escuché a alguien susurrar mi nombre con compasión. Otro, en voz baja, pronunció la palabra justicia. Pero yo no quería compasión. Y aún no buscaba justicia. Sabía que aquello no había terminado, que lo de esa tarde era solo un preludio de algo mayor. Afuera, el viento de noviembre arremolinaba hojas secas sobre los escalones de piedra, como si la ciudad entera presintiera la tormenta. Teresa me alcanzó y sin una palabra me entregó un sobre marrón. Lo guardé bajo el brazo en silencio. Ambas sabíamos que pronto sería necesario. El director de la funeraria salió a la acera para disculparse por la interrupción. Le respondí con calma: «No se preocupe, la muerte no siempre trae dignidad». No supo qué contestar. Yo tampoco necesitaba nada más. Entramos en el coche. Teresa condujo hacia el centro de Valencia. Me quedé en el asiento del copiloto mirando por la ventana los edificios antiguos y la plaza iluminada por farolas. Respiraba hondo, no tranquila, sino controlada. Hay una diferencia. 11 minutos exactos nos tomó llegar a la oficina de Vidal & Asociados. La asistente ya había preparado la sala de reuniones, cerrando la puerta con un clic que pareció aislar el mundo exterior. Teresa colocó 2 carpetas sobre la mesa de roble y las alisó con las manos. El primer documento era el testamento actualizado de mi hijo, fechado 9 meses antes de morir. Yo misma había estado a su lado cuando lo firmó. Allí quedaba claro todos sus bienes, acciones, cuentas, propiedades, seguros, incluso los derechos intelectuales de la aplicación que había diseñado durante su último año quedaban para mí. Ni una sola mención a Clara. El segundo documento era el acta de divorcio certificada hace más de 15 años, donde renunciaba expresamente a todo derecho futuro. Teresa lo sostuvo con firmeza. «Clara no tiene en qué apoyarse», dijo con voz serena, «pero es audaz. Prepárate, esto va de escalar». Asentí con la mandíbula apretada. No por miedo, sino por determinación. Si quería guerra, la tendría. Ya había llorado a mi hijo. Ahora solo quedaba luchar por su memoria. Ahora defendería lo que él había dejado. No iba a permitir que una mujer que desapareció durante 16 años convirtiera el final de la vida de mi hijo en un circo legal. Teresa me entregó una copia del inventario de bienes organizado con precisión en categorías. Eché un vistazo rápido: cuentas bancarias, participaciones en la empresa de software, la casa en la playa de Gandía, el piso en Valencia, incluso el coche eléctrico que tanto le gustaba.
Y entonces lo vi. El último ítem era una carta en vídeo, grabada por mi hijo y almacenada bajo custodia legal. Yo no sabía que él había preparado eso. Teresa cerró la carpeta con un golpe suave, pero firme. Es hora, dijo. Condujimos hasta la Audiencia Provincial de Valencia, no para una vista oficial, sino para una reunión privada que Teresa había conseguido con el juez de guardia en materia de sucesiones. Una deferencia rara concedida por el valor del patrimonio y la atención evidente que lo rodeaba. El juez aceptó revisar los archivos de inmediato y dejar constancia de que cualquier reclamación de Clara Montero quedaría invalidada en cuanto se presentara la documentación. En menos de una hora, emitió una orden de protección temporal sobre todos los bienes. Un récord, incluso para Teresa, que apenas levantó las cejas en señal de sorpresa al recibir el documento tan rápido. Al salir el cielo de noviembre se había oscurecido. Nubes densas se cerraban como un telón anunciando tormenta. En los escalones del juzgado sonó el teléfono de Teresa. Era el abogado de Clara. Ella contestó en altavoz para que yo oyera cada palabra. Su voz temblaba al pedir una reunión urgente para negociar. Teresa respondió con esa frialdad elegante que la caracterizaba. Todas las comunicaciones debían ser por escrito, y la irrupción de Clara en el funeral quedaría registrada como prueba de conducta indebida. Yo no hablé. No lo necesité. Había pasado demasiados años en silencio sacrificando mi voz por la paz, por mi hijo, por una familia rota. Ese tiempo terminó el día en que Clara pronunció 24 millones de euros frente a su ataúd. Esa noche, ya en casa, abrí la carta en vídeo. Mi hijo aparecía sentado junto a la ventana en la misma butaca donde solíamos leer cuando era niño. Su voz era débil, pero Clara habló de la fundación que soñaba de becas para jóvenes de barrio, de un jardín conmemorativo detrás del laboratorio. Habló de mí, de cómo lo sostuve siempre y de la fuerza que esperaba que mantuviera después de su partida. Y entonces dijo lo que jamás olvidaré: si ella vuelve, mantente firme. No solo por mí, mamá, sino por ti. Te mereces todo lo que te dejé. Te elegí a ti. Rebobiné esas palabras 2 veces, dejando que se incrustaran en mi pecho como un abrazo. Y no lloré. No esa noche. Habría tiempo para las lágrimas después. Ahora tenía que tomar una decisión. Abrí el cajón de mi escritorio en el piso de Valencia y saqué un cuaderno. Escribí 3 nombres, 3 personas que estuvieron al lado de mi hijo cuando Clara Montero desapareció de su vida durante 16 años. 3 testigos de su enfermedad y de su esfuerzo. Una de ellas era enfermera del hospital clínico y podía certificar las visitas, los diagnósticos, los días en los que él pedía por mí y nunca por ella. Otra era el gestor que archivó los contratos de desarrollo de su empresa de software, donde quedó claro que Clara jamás participó. La tercera tenía acceso a correos electrónicos privados que probaban el abandono y la renuncia de ella desde hacía años. No se trataba de venganza, era protección. No iba a permitir que ella reescribiera la historia de mi hijo. No mientras yo respirara. No mientras todavía escuchara su voz en mi memoria. Al amanecer, la noticia comenzó a extenderse por Valencia. No hablaban aún de la herencia. Eso llegaría después. Lo que circulaba era lo ocurrido en la iglesia a la entrada de Clara Montero, su reclamación, el silencio que siguió. Mi teléfono no paraba. Viejos vecinos, primos, lejanos conocidos de la infancia, me llamaban con voces entrecortadas. Algunos sonaban preocupados, otros curiosos. Y debajo de esas palabras percibía la duda. ¿A quién creer? No devolví ninguna llamada. Me senté con un café en la mesa de la cocina. Desde la ventana observé el patio donde mi hijo jugaba de niño, donde hacíamos paellas los domingos, donde planté No me olvides junto a la valla cuando comenzó la primera ronda de quimioterapia. Ese espacio siempre había sido mi refugio. Pero la calma no duró. A media mañana, Clara publicó en redes sociales una foto antigua de mi hijo, tomada sin derecho.
La acompañó con un texto breve. Con el corazón roto, despido al amor de mi vida. Que se haga justicia. Y entonces llegaron los comentarios. Gente que no conocía la verdad compartiendo la versión de Clara como si fuera palabra sagrada. Corazones, mensajes de apoyo, frases como «qué injusticia» o «sé valiente». Incluso hubo quien sugirió que debía luchar por lo que le pertenecía. En ese instante entendí que la batalla ya no era solo legal, ahora era pública, ahora era cuestión de imagen, de opinión, de narrativa. Y yo tendría que defender no solo la herencia, sino también la memoria de mi hijo, frente a un tribunal mucho más cruel, el de las miradas ajenas. Si algo había aprendido en mis 70 años, era que la gente suele creer en lo que ve primero, incluso si es una mentira descarada. Envié un mensaje a Teresa Vidal. Su respuesta llegó con la rapidez de un rayo. Ya lo estamos monitoreando. Estamos armando una línea de tiempo para desmentirlo. Apenas una hora después, Jimena, la directora financiera de la empresa de mi hijo, me llamó. Había recibido 2 llamadas de periodistas preguntando por la viuda. Jimena pronunció esa palabra con un tono ácido que agradecí en silencio. Le pedí calma. No íbamos a reaccionar, íbamos a responder, y la diferencia era enorme. Al mediodía, conduje hasta el centro de Valencia para encontrarme con Teresa. Había reservado una sala en una biblioteca privada, un antiguo banco, con muros gruesos y puertas insonorizadas. No queríamos oídos indiscretos. Ya no se trataba solo de lo legal. Era también una cuestión de reputación. Teresa desplegó su plan en 3 fases. Primero, consolidar la posición jurídica con la orden temporal del juez y presentar la moción permanente para impedir cualquier interferencia de Clara Montero. Esa parte ya estaba en marcha. Segundo, reunir todas las pruebas personales que mi hijo había dejado junto con testimonios de su círculo cercano. Jimena conservaba correos y calendarios que demostraban que Clara nunca estuvo durante su enfermedad. Miguel, el antiguo gestor de contratos, tenía archivos sellados del divorcio y los acuerdos patrimoniales. Daniel, el enfermero que lo atendió en la UCI, había redactado una declaración jurada sobre la última semana de vida, confirmando que Clara jamás se presentó. Y tercero, la parte más inesperada, preparar un acto público. No un simple comunicado, ni un escrito judicial. Teresa hablaba de algo real, visible, con impacto comunitario. Un evento que encarnara la voluntad de mi hijo, la fundación que él soñaba para apoyar a jóvenes investigadores. Me recordó que meses antes de morir mi hijo ya había hablado con el alcalde y obtenido permisos preliminares para la iniciativa. Las cartas seguían archivadas, listas para ser usadas. Lo único que faltaba era darles vida. Elegimos fecha 3 días más tarde. El lugar, el Salón de Conferencias del Ayuntamiento de Valencia. Un espacio solemne con capacidad para cientos de personas y con el respaldo institucional que blindaría la legitimidad del proyecto. Le insistí a Teresa en algo: nada debía girar alrededor de mí ni de Clara. Todo debía centrarse en él, en su legado, en lo que quería dejar al mundo. Aún así lo sabía. Clara no se quedaría al margen. Ella vendría. Y yo estaría preparada. Y necesitaba estar preparada. Esa misma noche caminé hasta el antiguo despacho de software donde mi hijo había pasado tantas horas de su vida. El edificio en el barrio de Ruzafa, en Valencia, estaba casi vacío. Las luces apagadas, los muebles cubiertos por sábanas grises. El equipo se había trasladado tras la adquisición de la empresa, pero Jimena aún guardaba las llaves. Me esperaba en la entrada y me condujo hasta su antigua mesa. Allí seguía la silla de ruedas ergonómica que él había escogido y la taza de porcelana con una astilla en el asa. La pizarra blanca todavía conservaba garabatos semiborrados, diagramas de funciones de la aplicación, en esa caligrafía inconfundible que yo reconocería incluso con los ojos cerrados. Jimena me entregó un pendrive. No pronunció palabras, solo lo apretó en mi mano con un gesto grave. En su interior estaban almacenados los 2 últimos meses de correos electrónicos
privados de mi hijo. Ella había filtrado lo irrelevante. Lo que quedaba eran mensajes sobre la fundación que planeaba sus instrucciones médicas finales y comunicaciones con consejeros legales. Aquella noche en mi escritorio de madera, el mismo donde durante años corregí exámenes cuando enseñaba primaria, abrí el archivo. Había 3 correos destacados con estrellas rojas, uno dirigido a Teresa, otro a Jimena y un borrador para mí. Ese mensaje nunca fue enviado. Decía mamá, si lees esto es que ya me fui. Y si ella aparece, sé que será duro. Pero recuerda, tú eres la única que se quedó. Estuviste allí cuando no podía moverme, cuando no podía dormir, cuando era más tubos que piel. Tú nunca saliste de la habitación. No dejes que ella reescriba lo que vivimos. Yo te elegí a ti, nunca a ella. Al leer esas palabras, toda duda desapareció. No es que pensara rendirme, pero algo en mí se aquietó. Había cargado con rabia y dolor toda la semana. Ahora tenía claridad. Clara intentaba usar la opinión pública como arma. Yo levantaría la verdad no solo en los tribunales, sino también frente a quienes habían creído sus mentiras. 3 días después del funeral, entré al Ayuntamiento de Valencia por la puerta trasera, como había organizado Teresa. El auditorio ya estaba lleno, prensa, inversores, líderes comunitarios. El propio alcalde había confirmado asistencia para apoyar el lanzamiento. La Fundación Tecnológica Memorial Martín veía la luz. No era espectáculo, era un mensaje. En las sillas programas con el rostro sereno de mi hijo, sonriendo con ese gesto discreto que siempre tenía cuando se sentía orgulloso. Pero no quería atención. Esa sonrisa en la pantalla hablaría por él ahora. Teresa y Jimena se encargaron del registro de la prensa. Miguel se colocó junto a la mesa lateral, con las carpetas legales bien ordenadas. Daniel, el enfermero de la UCI, se ofreció a acompañar a los invitados mayores hasta sus asientos. Todos tenían un papel claro. Todos sabían lo que estaba en juego. A las 10:02 las puertas del auditorio del Ayuntamiento de Valencia se cerraron. A las 10:05 Teresa subió al podio y golpeó el micrófono una sola vez. No sonrió. No estaba allí para ganarse simpatías. Buenos días. Estamos aquí para honrar la visión y los valores de un hombre que trabajó con una brillante discreción y dejó un plan para transformar su comunidad. Lo que verán hoy no trata de pérdida, sino de propósito, de claridad y de verdad. Se apartó y las luces se apagaron. La pantalla gigante se iluminó con un vídeo fechado 5 semanas antes de su muerte. Mi hijo aparecía sentado en su despacho, rodeado de libros, plantas y fotografías familiares que yo conocía de memoria. Sus hombros estaban algo encorvados, sus ojos cansados, pero la determinación en su voz era inconfundible. Si estás viendo esto, significa que ya no estoy aquí. Quiero explicar con mis propias palabras por qué tomé las decisiones que tomé. No quería confusión ni disputas. Solo verdad. En el vídeo habló de su enfermedad, de su deseo de crear la Fundación Tecnológica Memorial Martín, de su decisión de dejar todos sus bienes a mi nombre. Sus palabras no eran vengativas ni teatrales, solo mesuradas y transparentes. Ella se fue cuando más la necesitaba. Y cuando construí algo que valía la pena, volvió. No puedo permitir que eso defina mi legado. Elijo a la persona que nunca se marchó. El silencio se hizo absoluto cuando la pantalla se apagó. Ninguna tos, ningún murmullo. Solo la quietud de cientos de testigos procesando lo que acababan de escuchar. Me levanté. No porque quisiera, sino porque debía hacerlo. Caminé hasta el podio con el corazón golpeando, consciente de cada mirada. Había enseñado en aulas durante 30 años, había pronunciado discursos de jubilación y brindis familiares. Pero nada se comparaba con ese instante. Agradecí la presencia del alcalde. Leí los nombres de los primeros beneficiarios de las becas, los centros educativos que recibirían apoyo tecnológico y el fondo de ayuda médica que llevaría el nombre de mi hijo. La audiencia escuchaba sin pestañear. Entonces, sin rodeos, enfrenté el tema que todos esperaban: Clara Montero.
Algunos de ustedes quizá hayan visto publicaciones en redes, escuchado rumores o leído comentarios. No voy a responder a chismes, dije, desde el atril. Responderé con pruebas. Jimena bajó las luces del auditorio del Ayuntamiento de Valencia. En la pantalla aparecieron correos electrónicos de mi hijo, fechados y verificados, enviados a Teresa, a Jimena y a mí. En ellos, explicaba con claridad sus intenciones, la revisión de su testamento, las designaciones de beneficiarios en los seguros, la creación de la fundación. Después surgieron en la pantalla documentos digitalizados, el decreto de divorcio, el acuerdo patrimonial, la renuncia explícita de derechos, firmada por Clara Montero, hacía más de 15 años. La línea amarilla resaltaba su firma, su consentimiento inequívoco. Finalmente, la diapositiva más contundente, la captura de un correo que Clara había escrito a una amiga 6 semanas antes del funeral. El mensaje reenviado de forma anónima decía: «No me importa lo que cueste. Voy a volver para reclamar lo que debería ser mío. Él me lo debía. Y si su madre quiere una guerra, estoy lista». Guardé silencio. Observé los rostros expectantes. Esa es su historia, continué. Esta es la mía. Y este legado no pertenece a quien lo abandonó, sino al hombre que lo construyó con esfuerzo y dignidad. Los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron hasta llenar la sala. Yo no sonreí, no me incliné. Solo asentí una vez y regresé a mi asiento. Entonces la vi. Clara había llegado tarde, sentándose en la última fila con gafas oscuras y los labios tensos. Cuando encendieron las luces, se levantó y salió. No dijo nada, no interrumpió. Pero el sonido de sus tacones golpeando el suelo reverberó como una amenaza. Nadie se levantó a seguirla. Teresa se inclinó hacia mí y murmuró: «¿Va a contraatacar?». No respondí. No hacía falta. Lo intentaría y nosotras estaríamos preparadas. Al concluir el evento, la gente se acercó a mí. Algunos me estrecharon la mano. Otros compartieron historias que desconocía. Un compañero de universidad que habló de las noches de estudio compartidas, un mentor de la incubadora tecnológica que lo describió como brillante, un padre emocionado que agradeció las clases gratuitas que su hijo había recibido gracias a la aplicación que mi hijo desarrolló en su último año. Esa misma tarde, los periódicos digitales publicaron una foto del acto, yo en el podio, una mano apoyada en el atril, la otra sosteniendo el programa, mientras en la pantalla a mi lado aparecía el rostro sereno de mi hijo. Era más que una imagen, era un mensaje. El titular en los periódicos digitales decía: «Una madre protege el legado de su hijo». Y eso era exactamente lo que yo había hecho, defenderlo públicamente, con hechos, sin gritos ni rabia, pero con la contundencia de una cuchilla. A la mañana siguiente, desperté en un extraño silencio. No había mensajes nuevos, ni llamadas perdidas, ni correos de Teresa. Pero no confundí la quietud con la paz. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta. A las 8:30 recibí un mensaje corto de Teresa Mantente, alejada de las redes sociales. Su tono siempre era contenido, pero esa vez pude sentir la urgencia detrás de esas 4 palabras. Obedecí, aunque no tardé en saber por qué. 30 minutos después me llamó Jimena. Clara ha publicado algo, un vídeo manipulado. Su voz estaba cargada de rabia contenida. El clip mostraba fragmentos de grabaciones de mi hijo, editados y recortados fuera de contexto, como si se arrepintiera de haber cambiado su testamento. Cerré los ojos y respiré hondo. El acto en el ayuntamiento la había sacudido. Ahora jugaba sucio. Esa misma tarde me reuní con Teresa en la sala privada del antiguo banco, reconvertido en biblioteca. Ella ya había descargado el vídeo, hecho copias de seguridad, lo había transcrito y tenía un equipo verificando las alteraciones. No existía registro original que coincidiera con esas frases. Era un montaje, pero lo bastante pulido para engañar a quienes deseaban creerle. Teresa giró la pantalla de su portátil hacia mí y presionó reproducir. La voz de mi hijo sonaba distorsionada, frases cortadas, pausas,
eliminadas un montaje que lo hacía parecer inseguro. Y luego, sobre todo, apareció la voz de Clara superpuesta, fingiendo dulzura, insinuando que yo lo había manipulado para excluirla. Incluso tituló el vídeo "Que la verdad sea escuchada". Ya se compartía en cientos de cuentas. Los comentarios se multiplicaban, algunos la llamaban valiente. Otros me tachaban de avara. Había quien insinuaba que yo había aislado a mi hijo por celos. Las mentiras crecen rápido en terreno fértil. Pero no nos dejamos arrastrar por el pánico. Teresa ya tenía el contraataque delineado. La primera parte era clara: difundiríamos la grabación completa, intacta, con marca de tiempo y en una sola toma. Miguel custodiaba el original en un drive cifrado con autenticaciones que probaban su integridad. La segunda parte exigía más estrategia. Convocaríamos a la prensa internacional, no solo local. No bastaba con desmontar la mentira. Había que exponer la manipulación de Clara ante todos. Yo asentí, no temblé. Era la voz de mi hijo contra la mentira de quien lo había abandonado. Y no pensaba perder. Al final de aquel día, Jimena había conseguido autorización de 3 antiguos socios de negocios de mi hijo para compartir comunicaciones internas, correos archivados, notas de reuniones, mensajes privados, donde él expresaba su decepción por el comportamiento de Clara Montero a lo largo de los años. En uno de esos mensajes, fechado 2 años antes de su muerte, escribió: "Ella volvió a contactar, no para preguntar por mi salud, no para disculparse, solo para saber si la salida a bolsa ya se había completado. Estoy cansado de fingir que la gente se preocupa cuando no es cierto. Ya no tengo energía para eso". Teresa reunió todo en un paquete meticulosamente organizado, etiquetado como documentación de patrón de conducta. Era limpio, profesional y devastador en su simplicidad. A la mañana siguiente celebramos una conferencia de prensa. Nada ostentoso, una sala sencilla, en un centro de negocios de Valencia, un proyector y carpetas impresas para cada periodista. Teresa abrió el acto con una frase breve que retumbó en la sala: "La desinformación es peligrosa. Aquí está la verdad". Después reproducimos el vídeo original completo, el mensaje sin cortes de mi hijo. Su voz serena, clara, confiada. Explicaba sus decisiones con firmeza, sin titubeos. Me nombraba como su única ejecutora, su única cuidadora, su verdadera familia. Entregamos los documentos en papel, dejamos espacio para preguntas. No improvisamos discursos, ni adornamos con frases hechas. Solo ofrecimos hechos que nadie podía rebatir. Clara no respondió de inmediato, pero no hacía falta, su credibilidad ya se tambaleaba. Esa misma noche, un blog comunitario que antes la IPS había alabado, emitió una retractación discreta. Otro medio eliminó el vídeo manipulado. Un tercero publicó transcripciones comparativas evidenciando cómo habían alterado las palabras de mi hijo. Aún así, para mí no era suficiente. Los hechos estaban de mi lado, sí, pero yo buscaba algo más: claridad absoluta. Esa noche llamé a Jimena. "Divulga el memorando", le pedí. Me refería al documento que mi hijo había escrito durante su última hospitalización. Oficialmente, era para la junta directiva de su empresa, pero el tono era profundamente personal. En él detallaba su plan para la fundación, las razones para crearla en mi nombre y su deseo de alejarla de cualquiera que lo hubiera abandonado. Al final escribió: "No quiero que mi nombre sea usado para nada falso ni superficial. Si la gente va a recordarme, que sea por lo que realmente hice y por quien realmente estuvo conmigo". Teresa dudó antes de asentir. Sabía que ese documento era un golpe definitivo. Era un documento poderoso, pero también removería viejas aguas. Le dije a Teresa que ese era justamente el objetivo. El memorando se publicó al mediodía, con el aval de la Junta y el respaldo oficial de la Fundación. No mencionaba a Clara Montero, por su nombre no la atacaba directamente, pero exponía cada una de sus mentiras por simple contraste, como un rayo de luz que deja en evidencia las sombras. Esa noche empecé a recibir mensajes. Desconocidos supervivientes de enfermedades graves, cuidadores,
personas que habían acompañado a sus seres queridos en el final. Todos me escribían para decir que comprendían que me creían. Habían visto lo mismo gente que aparecía demasiado tarde, cuando lo único que quedaba era reclamar lo que nunca habían ganado. Pero ni siquiera ese apoyo me dio completa tranquilidad, porque Clara aún no había terminado. A las 10:30 de la noche, Teresa me llamó. Ha presentado una moción para impugnar el testamento, dijo con voz grave. Alega que tu hijo fue coaccionado, que no tenía plena capacidad mental cuando firmó los cambios finales. Le pregunté cuán fuerte era esa alegación. Débil respondió, pero forzará una respuesta formal. Abrirá registros, pedirá descubrimiento. Me quedé en silencio un instante, luego le contesté, déjala que lo haga. Cuanto más ahonde, más quedará expuesta la verdad que intenta ocultar. Ya no era solo cuestión de dinero, era cuestión de carácter. Y el carácter siempre deja huella más allá de cualquier cifra. La moción llegó un jueves por la noche. A las 21:42 Teresa me reenvió el documento limpio, subrayado, con una nota breve al final. No necesitas responder todavía, pero deberías leer esto. Lo hice con detenimiento, cada página, cada párrafo. El equipo legal de Clara me acusaba de ejercer influencia indebida, de manipular emocionalmente a mi hijo, de aislarlo de sus amistades y de obligarlo a reescribir su testamento cuando estaba débil por la medicación. Me pintaban como controladora opresiva e implacable. Me senté sola a la mesa de la cocina, la misma donde años atrás había extendido proyectos de ciencias y tarjetas de vocabulario, donde había rapado la cabeza de mi hijo tras su primera quimioterapia para hacerle reír mientras el cabello caía en mechones. Y ahora, esa misma mesa sostenía la acusación de que yo lo había doblegado, que había usado su dolor para beneficio propio. Me permití sentirlo todo. No la ira, todavía no, el dolor. Ese dolor antiguo que volvía a instalarse en mi pecho, algo con peso, algo con lo que pensé que ya había hecho las paces. Ese dolor regresó esa noche porque leer la moción era como revivir cada hora en que me senté a su lado. Cada vez que sostuve una bolsa de vómito en una mano y sus dedos en la otra. Cada vez que presioné el botón de morfina porque la enfermera no llegaba lo bastante rápido. Ellos me llamaban implacable, pero no estaban allí cuando yo le leía en voz baja mientras él luchaba contra las náuseas. No estaban allí cuando cambiaba las sábanas a las 3 de la mañana, ni cuando le masajeaba los pies para que pudiera dormir. No estuvieron la noche en que despertó gritando sin recordar en qué año vivía, ni la tarde en que me pidió con claridad absoluta que me asegurara de que Clara nunca recibiera un solo euro de su esfuerzo. Yo sí estuve allí, yo lo escuché. Así que dejé que el peso se asentara. No luché contra él, no lo aparté. Me serví un vaso de agua y permanecí inmóvil, dejando que esas palabras me atravesaran. Y me recordé a mí misma quién era no la mujer que pintaban en el papel, sino la madre que se quedó. A la mañana siguiente me reuní con Teresa en su despacho del centro de Valencia. Ya había redactado la primera respuesta legal, pero antes de hablar nos quedamos en silencio. Ella me observaba como esperando que cediera, que explotara en rabia o que me derrumbara en lágrimas. No hice nada de eso. Vamos a hacerlo limpio, dije al fin. Vamos a hacerlo definitivo. Ella asintió con una pequeña sonrisa de aprobación. Acordamos preparar una declaración jurada completa. El testimonio de Daniel como enfermero. La declaración de Jimena como directora financiera. Los registros autenticados de Miguel y toda la cadena de correos electrónicos, las grabaciones de voz, el memorando escrito en el hospital. Todo. Pero yo no quería que el siguiente paso fuera solo legal. Necesitaba algo más. Le pedí a Teresa que me dejara escribir una carta no para el juzgado, sino para la fundación y la comunidad. Dudó unos segundos, pero aceptó. Ese fin de semana me senté en la mesa de la cocina con un bolígrafo en la mano y escribí. Lo mantuve sencillo. Yo no soy la voz de mi hijo. Soy el eco de lo que él creía.
Él creía en la justicia, en la decencia, en la verdad, que no necesita gritar para ser escuchada. No me quedé a su lado por recompensa ni por reconocimiento. Me quedé porque lo amaba y porque creo en lo que quería que esta fundación sea. La semana siguiente, Teresa presentó nuestra refutación completa y la batalla entró en una nueva etapa. Nuestra refutación era más extensa que la moción original, más detallada, respaldada con documentación irrefutable. Después, solo quedó esperar. Y como imaginaba Clara Montero, hizo exactamente lo que esperaba que hiciera. Se presentó ante la prensa, dio entrevistas, fingió ser la viuda inconsolable, habló de amor, de memoria, de corazones rotos. Mostró fotos cuidadosamente elegidas, lloró cuando las cámaras lo pedían, pero algo había cambiado. El público ya no la veía con tanta certeza. Algunos periódicos comenzaron a usar la palabra supuesto antes de mencionar sus acusaciones. Los comentaristas hacían referencia al vídeo completo, a los correos electrónicos, a las contradicciones entre lo que ella afirmaba y lo que los documentos demostraban. La verdad no siempre avanza rápido, pero lo hace de manera constante e implacable. Teresa me advirtió que el juez tardaría semanas en revisar la moción. También me dijo que Clara podía presionar para una audiencia, intentar retrasar, desgastarnos con el tiempo. Le contesté que no me preocupaba. Yo ya había esperado cosas peores: resultados de análisis de sangre, diagnósticos de biopsias, el sonido insistente de máquinas en la madrugada. Comparado con ver a tu hijo deteriorarse día tras día, hora tras hora, esperar un dictamen legal no me asustaba. Durante esos días me mantuve ocupada. Cada mañana iba a la oficina de la Fundación Tecnológica Memorial Martín. Revisaba propuestas de becas, me reunía con el nuevo director, organizaba paneles de evaluación. Aseguraba que el trabajo siguiera adelante. Mantenía mis manos ocupadas para que el corazón no se hundiera bajo el peso de la espera. Una tarde, mientras revisaba presupuestos, una voluntaria me entregó un sobre. Era una carta manuscrita sin remitente. Dentro un mensaje breve. No estás sola. Yo te creo. Vi a mi hermana ser destruida por alguien como ella. Gracias por hablar. No había firma, solo esas líneas. Y me recordó que lo que hacíamos no se trataba únicamente de propiedades o herencias. Se trataba de colocar la historia en el lugar correcto. No con fuego, sino con enfoque. No con gritos, sino con verdad incuestionable. Eso era lo que Clara jamás entendería. Creía que el poder venía del ruido de las acusaciones dramáticas. Yo sabía que el poder real está en la consistencia, y yo sería consistente hasta el final. La decisión llegó un miércoles por la mañana. Sin cámaras, sin flashes, sin titulares grandilocuentes. Solo una notificación enviada por Teresa: el tribunal había emitido su fallo. Teresa había reenviado la copia oficial a mi bandeja de entrada. 212 páginas en total. Las leí una por una sin saltarme nada. La moción de Clara Montero para impugnar el testamento fue rechazada en su totalidad, sin juicio, sin audiencia adicional. El juez concluyó que las pruebas eran claras y convincentes. Mi hijo tenía plena capacidad mental, había tomado sus decisiones de manera deliberada y no existía rastro alguno de coacción, manipulación ni presión externa. Las alegaciones de Clara fueron calificadas como infundadas, especulativas y, lo más contundente, intencionalmente engañosas. Esa última expresión era más que una frase. En lenguaje judicial, significaba algo mayor que perder. Significaba exposición, vulnerabilidad y consecuencias. El siguiente paso avanzó más rápido de lo que incluso Teresa había previsto. En apenas 48 horas, el tribunal ordenó una audiencia para revisar posibles sanciones contra el equipo legal de Clara por abuso de procedimiento, manipulación del sistema e intento de engañar a un tribunal de sucesiones con material alterado. La audiencia fue fijada para la semana siguiente. Al principio pensé en no acudir. Me repetí que el rechazo era suficiente, que ya había logrado lo que necesitaba: la protección de los deseos de mi hijo, la defensa de su memoria. Pero 2 días antes, Teresa me llamó.
Clara ha solicitado que la audiencia sea cerrada al público. Alega angustia emocional, daño a su reputación, dificultad para encontrar empleo si el caso trasciende. El juez denegó su petición. Fue entonces cuando decidí estar allí sentada en la última fila, testigo silenciosa del final de esta historia. Llegué temprano el día señalado. La sala era pequeña, sin cámaras, sin periodistas. Solo las partes implicadas, sus abogados y el personal del tribunal. Teresa se sentó a mi lado serena, pero con la atención aguda de siempre. Clara entró 5 minutos antes de comenzar. Llevaba un traje azul marino demasiado formal para la ocasión, el cabello recogido en un moño tenso. No buscó mi mirada. Sabía que yo estaba allí, pero evitó enfrentarse. El juez apareció puntual. La audiencia comenzó sin ceremonias ni dramatismo, un repaso meticuloso de cada hecho. Se revisó la moción presentada por Clara, el vídeo manipulado, que había difundido la comparación con la grabación original, y la declaración jurada que desmentía su versión de los acontecimientos. También se analizaron sus movimientos financieros, el historial de demandas previas, el patrón de sus contactos con viejos conocidos de mi hijo y, sobre todo, el momento exacto en que había reaparecido tras tantos años de ausencia. El aire en la sala era denso, cargado con la certeza de que la verdad estaba por fin alcanzándola. Las redes sociales antes y después del funeral fueron analizadas al detalle. Desmenuzaron cada publicación, cada mensaje, cada contradicción. El abogado de Clara Montero intentó defenderla alegando que había sido engañada, que no comprendía los riesgos, que sus actos fueron fruto del dolor. Pero el juez lo interrumpió con una frase que jamás olvidaré. El dolor por perder a un hombre al que abandonó no justifica la manipulación de este tribunal. Al final de la audiencia, quedó claro que las sanciones serían severas. El abogado de Clara enfrentaría una revisión formal de la Orden de Abogados del Estado. Ella sería obligada a pagar los honorarios legales generados por la respuesta a su moción fraudulenta, una suma considerable. El tribunal ordenó además el congelamiento de sus cuentas hasta que cumpliera con el pago. No era prisión, no era un escándalo nacional, pero sí la versión legal de un ajuste de cuentas. La verdad, finalmente imponiendo su precio. Observé el rostro de Clara mientras el juez leía la resolución. No cambió su expresión, ni una mueca, ni un gesto, pero sus manos la delataron abriéndose y cerrándose en un ritmo nervioso, como si tratara de contener lo inevitable. Cuando el juez dio por concluida la audiencia, Teresa y yo nos levantamos. No nos acercamos a Clara. No había nada que decir. Pero al salir, noté que giraba apenas la cabeza. No lo suficiente para mirarme a los ojos, pero sí lo justo para mostrarme la mirada vacía que cargaba ahora. Había entrado creyendo que podía doblar la realidad a su antojo. Salía con su nombre manchado en los registros oficiales, sus cuentas bloqueadas y su historia desvelada como una maraña de mentiras. Esa misma tarde, Teresa envió un comunicado breve a la prensa a nombre de la Fundación Tecnológica Memorial Martín. La fundación respeta los hallazgos del tribunal y continuará con la misión definida por su fundador. Consideramos este asunto cerrado, sin triunfalismo, sin venganza, solo la firmeza de la verdad. Esa noche me senté sola en mi jardín, en el mismo banco donde mi hijo se había dejado caer tras su primer examen limpio de la enfermedad. Respiré la tranquilidad. No era paz completa, aún no, pero sí la serenidad que llega cuando una puerta finalmente se cierra. Las semanas siguientes trajeron vida nueva. La fundación floreció, propuestas de colaboración llegaban más rápido de lo que podíamos procesar. Los primeros beneficiarios de las becas fueron seleccionados. El jardín conmemorativo detrás del laboratorio empezaba a tomar forma. Y Clara desapareció de la vida pública tan completamente como lo había hecho de la vida de mi hijo 16 años atrás. Sin más entrevistas, sin cartas, sin correos, hasta que un día en mi buzón apareció un sobre simple sin remitente con mi nombre escrito a mano.
El sobre llevaba mi nombre escrito con una caligrafía extrañamente temblorosa. Dentro no había carta, solo una foto amarillenta de mi hijo cuando era niño, con aquella sonrisa traviesa que iluminaba sus ojos y un trozo de papel doblado en dos. En él, una única palabra: perdón. No respondí. No había nada que responder. Ese capítulo ya estaba cerrado, no con un grito ni con un triunfo ruidoso, sino con la calma certeza de haber protegido lo que verdaderamente importaba. La vida siguió. La fundación creció con más fuerza de la que jamás imaginé, y sin esperarlo, comencé a recibir cartas de mujeres que nunca había conocido. Madres que habían visto cómo sus hijos se convertían en extraños. Hijas que habían presenciado a sus madres sufrir en silencio. Ellas no pedían milagros, no buscaban riqueza, pedían verdad. Una verdad simple, firme, sin adornos. Yo respondía siempre de la misma manera: no estás sola. Nunca lo estuviste. Tu historia no termina con el abandono. Puedes trazar tu propia línea. Puedes volver a tomar el bolígrafo. Y aunque nadie te aplauda, tu paz será siempre el mayor aplauso. Esas palabras eran tan para ellas como para mí, porque entendí que mi batalla con Clara Montero, con los tribunales, con los rumores y las mentiras, había sido también un espejo de algo mayor, la lucha de tantas mujeres por mantener su dignidad intacta frente a quienes quisieron arrebatarles todo. Los meses siguientes consolidaron el legado de mi hijo. El jardín conmemorativo, detrás del laboratorio, abrió sus puertas en primavera con los primeros tulipanes brotando bajo la luz suave del amanecer. Los becarios comenzaron a trabajar en proyectos comunitarios y las escuelas recibieron los primeros equipos donados por la fundación. Valencia entera parecía vibrar con esa energía nueva, esa semilla que mi hijo había dejado plantada. Yo por mi parte encontré un extraño tipo de serenidad, no una felicidad desbordante, sino la paz profunda de saber que a pesar de todo había cumplido. De Clara no supe más. Aquella palabra escrita en un trozo de papel fue su última sombra en mi vida. Y aunque nunca creí en su sinceridad, aprendí que el perdón real o fingido ya no me concernía. Yo había elegido seguir adelante no para olvidar, sino para honrar. Y ahora, si esta historia resonó contigo, te invito a despollarnos con un me gusta y a seguir mirando. Porque la siguiente historia que viene es también una de traición y de giros que jamás habías escuchado.